Ok, vamos a concentrarnos ahora en conocer bien en profundidad la barra de herramientas, en donde vamos a explorar una a una las herramientas que nos ofrece Photoshop para trabajar en el diseño web. La barra de herramientas la puedes encontrar al lado izquierdo en esta zona. Como puedes ver, tenemos un montón de herramientas a nuestra disposición para trabajar en nuestros diseños. Si eventualmente se diera el caso de que en la versión de Photoshop en la que estés trabajando o la configuración que tenga tu Photoshop no exista o no tenga visible esta barra de herramientas, solo debes ir al menú Ventana y desde acá vas a bajar hasta el final y vas a encontrar un ítem que se llama Herramientas. Entonces desde ahí, si haces clic sobre este ítem, la barra de herramientas se va a ocultar o eventualmente mostrarse si es que ya está oculta. En este caso no la voy a presionar porque mi barra de herramientas ya está visible. Ok, vamos a ver qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Pero antes de ello vamos a hacer algo en particular, que es crear algo algo visible dentro de nuestro documento, porque hasta el momento lo único que tenemos es lo que hemos hecho en los videos anteriores, que es crear esta mesa de trabajo sobre la cual podríamos construir nuestro diseño. Así que vamos a hacer algo sencillo. Ya vamos a ver esto más en detalle, pero voy a simplemente seleccionar una de las capas, en este caso esta fotografía, y voy a duplicarla en el archivo en el que estamos trabajando. Ya veremos más acerca de esto cuando trabajemos o cuando conozcamos más en detalle el panel de capas, pero por ahora lo único que nos importa es saber que tenemos esta imagen acá y con eso vamos a poder trabajar. Bueno, vamos a ver las herramientas. Las herramientas las tenemos divididas en diferentes bloques. El primer bloque contiene estos 6 estos 6 iconos que nos ofrecen diferentes herramientas, y estas herramientas nos van a permitir seleccionar y mover elementos o redimensionar el tamaño de nuestro archivo. Pero en realidad no son herramientas que nos permitan crear cosas particularmente, sino mover o redimensionar o seleccionar. Bien, entonces la primera opción que tenemos es la herramienta de mover. ¿Y para qué sirve la herramienta de mover? Simplemente para tomar un elemento y moverlo alrededor de tu mesa de trabajo. Y aquí voy a aprovechar de mostrarte algo bien interesante, porque tenemos este espacio para nuestra mesa de trabajo, y si yo arrastro esta imagen fuera de la mesa de trabajo no va a estar visible, porque la mesa de trabajo llega solo hasta ahí. Así que eso es bueno irlo sabiendo desde ahora. Y bueno, eso es lo que hace la herramienta mover. Tenemos una herramienta, una barra superior en este lugar, que nos va a permitir personalizar la forma en que cada una de las herramientas que utilicemos se vaya a comportar. En este caso, vemos que, por ejemplo, tenemos esta opción de seleccionar automáticamente, la tenemos tiqueada. De esta forma, vamos a ver que si yo en las capas, nuevamente ya vamos a ver esto más adelante, selecciono esta capa de abajo y deselecciono esto, no voy a tener nada para mover, ¿cierto? Aunque haga clic encima de la foto, no voy a poder mover nada porque estoy seleccionando esta capa que está básicamente vacía. Pero si yo habilito la opción de seleccionar automáticamente, a pesar de que acá tenga seleccionada la capa que está vacía, si hago clic encima de esta imagen o de esta capa, se va a seleccionar automáticamente y la va a arrastrar correctamente. Bien, así que eso es muy importante saberlo. Y además tenemos la posibilidad de seleccionar automáticamente la capa o el grupo. Ya vamos a ver en el video, cuando hablemos de las capas, que nosotros podemos agrupar capas. Y desde acá podemos personalizar el comportamiento de esta herramienta, ya que al seleccionar, por ejemplo, como lo estamos haciendo acá, podemos hacer que seleccione o la capa individual o el grupo de capas en su totalidad. Así que eso es muy interesante. Bien, ahora, con respecto a esta misma herramienta, ya te conté anteriormente que la herramienta mano, por ejemplo, que es la herramienta que tenemos acá, puedes acceder a ella simplemente apretando la barra de espacio. Y la herramienta de zoom, puedes acceder a ella apretando control espacio o comando espacio y eventualmente cambiarla al zoom back añadiendo la tecla alt, ¿cierto? ¿Lo recuerdas? Perfecto. Pues bien, la herramienta de arrastrar y mover,
Puedes acceder a ella aunque tengas seleccionada otra herramienta. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, la herramienta de selección. Y si eventualmente yo quisiera mover este elemento en alguna dirección, basta con que presione en el teclado la tecla comando, o en tu caso si es que estás en Windows, la tecla control. Y eso va a hacer que el puntero de tu mouse se convierta en la herramienta de arrastrar soltar, y te va a permitir realizar las tareas de mover las capas o seleccionar diferentes capas. De hecho, si eventualmente tuvieras diferentes capas, vamos a hacer una rápida duplicación de esta capa y vamos a ver que ahora tenemos dos capas, ¿cierto? Tenemos layer 3, que es nuestra imagen inicial, y layer 3 copia, que es la copia que acabamos de hacer. Bueno, nosotros podemos simplemente apretar la tecla control y arrastrar los elementos, ¿cierto? Pero si hacemos clic sobre esta capa, vamos a seleccionar layer 3 y apretando shift, que es esta tecla que te permite escribir una mayúscula, por ejemplo, si mantienes presionado control y además shift y haces clic sobre la otra capa, ahora vas a tener seleccionadas las dos capas, y eso te va a permitir mover ambas al mismo tiempo, y eso es muy útil saberlo desde el inicio. Bien, ese es todo el potencial que tiene esta herramienta de mover. La herramienta de mesa de trabajo ya la exploramos anteriormente, en donde básicamente lo que te permite es crear nuevas mesas de trabajo para trabajar de forma amplia tu diseño, en donde puedes tener o las diferentes pantallas de tu diseño, o puedes tener una misma pantalla en diferentes formatos, en caso de que desees diseñar para una versión para móviles y una versión para tablet adicionalmente, ¿cierto? Bien. La siguiente herramienta es la herramienta de selección. Y esta herramienta de selección, como su nombre lo dice, es una herramienta que te permite seleccionar un área dentro de tu documento, dentro de tu diseño. Entonces, yo puedo arrastrar esto y dibuja un rectángulo. Y con este rectángulo yo puedo hacer diferentes cosas. Puedo arrastrarlo para que calce en el lugar correcto. Puedo redibujar uno nuevo. Bien. Y aquí vas a ver algo bien interesante. Que si mantengo presionada la tecla Shift mientras hago una selección, si mantengo presionado Shift, vas a ver que aparece un signo más junto a la herramienta, y esto va a hacer que cualquier selección que yo haga ahora se va a sumar a la selección que ya tenía. Pero si yo aprieto la tecla Alt, va a hacer precisamente lo contrario, y cualquier selección que haga yo ahora se va a restar de la selección que ya había. Así que esto es muy interesante, y es importante ir conociendo desde el inicio estos atajos de teclado, porque realmente en el trabajo real van ahorrándote mucho tiempo. Y adicionalmente tienes otras alternativas. Por ejemplo, en caso de que tengas, puedes seleccionar, por ejemplo, esta opción, que es la opción que accedemos al apretar la tecla Shift, en donde las selecciones se suman. Esta es la opción de restar selección, a la cual puedes acceder apretando Alt, y esta realmente no sé si tenga un atajo de teclado, así que en caso de que la necesites solo tienes que seleccionarla arriba, y lo que hace esto es que anula la selección que tengas y lo único que queda es la suma de la selección que tenías anteriormente y la selección que estás haciendo ahora. De esta forma te quedas con eso, por ejemplo. En realidad, esa es una opción que raramente se utiliza para el diseño web, pero es bueno saber que existe al menos. Ahora, ¿qué podemos hacer con una selección, por ejemplo? Muchas cosas. Supongamos que tenemos seleccionada esta capa, que es esta imagen. Y yo hago una selección, por ejemplo, un rectángulo. Y ahora que tengo esa selección hecha, puedo apretar la tecla de borrar y voy a borrar una parte de la imagen. O puedo venir acá y seleccionar otra herramienta, por ejemplo, el pincel, y pintar de algún color en particular. Y no voy a salirme de esa selección, así que es... Lo que hace la selección sencillamente es permitirnos trabajar con este espacio que seleccionamos. Eventualmente, y esto también es muy interesante, si tenemos una selección hecha y una capa seleccionada, puedes hacer apretar la tecla control o comando, y eso te va a permitir arrastrar y soltar solo esa parte de la capa. Bien, así que te invito a jugar y a explorar qué
qué tantas cosas puedes hacer con las selecciones. Y una cosa que es bien interesante es que tienes también diferentes tipos de selección. Por ejemplo, de manera predeterminada tenemos la selección rectangular, pero adicionalmente tienes la herramienta de selección elíptica, con lo cual vas a poder seleccionar círculos o seleccionar óvalos. Ahora, esto es un punto muy interesante. ¿Cómo lo haces para seleccionar un círculo y adicionalmente para seleccionar un óvalo? A medida que vas dibujando tu selección, puedes mantener presionada la tecla Shift y eso va a convertir la selección que estás haciendo en un círculo perfecto. Sin embargo, si arrastras la selección sin presionar nada, vas a poder modificar la selección a tu antojo. Lo mismo ocurre con la herramienta de selección rectangular. Si haces tu selección presionando Shift, vas a dibujar un cuadrado perfecto, pero sin presionar la tecla Shift puede ser un rectángulo con la proporción que tú desees. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido. Bien, vamos a hacer una nueva capa y vamos a suponer que estamos dibujando la cabecera de un sitio. Entonces vamos a pintar este espacio de color negro y luego vamos a pintar este espacio de abajo de otro color diferente. Vamos a seleccionar, por ejemplo, un color azul. Bien, ya tenemos nuestra selección hecha. Perdón, ya tenemos nuestros colores realizados. Entonces, lo que quiero mostrarte con esto es que hay dos opciones que son muy interesantes con respecto a a la herramienta de selección, que es la herramienta de fila única. ¿Y qué significa esto? Que donde sea que hagas clic vas a seleccionar una fila de píxeles únicos. Entonces, si hacemos zoom a este lugar, vamos a ver que la selección que acabamos de hacer es una selección que va de lado a lado dentro de nuestra mesa de trabajo, pero en manera vertical únicamente tiene un píxel. Entonces yo puedo hacer lo que quiera con esta selección y, por ejemplo, puedo borrar ese espacio. Y vamos a quedar con algo como esto. Bien, entonces tenemos una línea de un píxel. Y eso es bastante útil porque simula mucho lo que podemos conseguir luego trabajando con CSS o en un navegador al darle a los elementos que estemos trabajando un borde de un píxel, por ejemplo. Bien, entonces es bastante útil eso. Y también tenemos la versión vertical de esto. Entonces puedes seleccionar un píxel pero en formato vertical. Entonces puedes hacer, si lo deseas, la misma operación borrando o pintando de un color específico solamente una fila de píxeles. Bien, eso es bien interesante. Ahora, como en toda aplicación, es algo muy importante saber cómo deshacer, ¿cierto? Y aquí nos salimos un poco de la herramienta, del panel de herramientas, pero también es muy útil que lo vayas sabiendo desde ya, que puedes deshacer. Sin embargo, si deshaces, vas a poder deshacer una vez. Y si aprietas control Z de nuevo, vas a rehacer lo que hiciste. Entonces, si aprietas múltiples veces control Z, vas a simplemente deshacer, rehacer, deshacer, rehacer. Entonces, ¿cómo lo haces para deshacer varias veces o múltiples veces? Hay dos opciones. La opción 1 es control alt Z o comando alt Z. Y eso va a hacer múltiples deshacer. Pero eventualmente también tienes la opción de el panel de historial. ¿Y qué es lo que hace el panel de historial? Te muestra una historia de todas las acciones que has tomado dentro de este documento y puedes seleccionar cualquiera de ellas hasta la cual quieras volver. En este caso, voy a volver hasta esta acción que tomé, en donde mi documento simplemente tenía el fondo transparente y estas dos capas de imagen. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta de lazo poligonal. ¿Y de qué se trata esto? Es una herramienta, la primera que tenemos es la herramienta de lazo. Y la herramienta de lazo es también una herramienta de selección, igual que las que vimos anteriormente, que son rectangulares y ovaladas, pero en este caso vas a poder dibujar libremente. Bien, voy a ocultar estas imágenes para que puedas ver de mejor manera. Y lo que voy a hacer acá es simplemente dibujar, hacer clic y arrastrar
dentro de mi documento y esto va a generar una selección en particular. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta de lazo poligonal, en donde es exactamente lo mismo, pero podemos dibujar a partir de hacer clic en diferentes partes y vamos dibujando un polígono de esta forma. Y por último tenemos una herramienta que se llama lazo magnético. ¿De qué se trata esto? El lazo magnético, cuando tienes seleccionada una capa que tenga información, como por ejemplo ahora que tenemos seleccionada la capa de esta fotografía, vamos a hacer un... Vas a poder hacer clic en ciertos puntos y esta herramienta de lazo va a ir seleccionando particularmente, va a ir adaptándose al contorno de la imagen. Como puedes ver en este caso, el lazo se fue ajustando al... Uy, lo borré, perdón. Vamos a intentarlo de nuevo. Entonces, si hacemos clic y vamos seleccionando, esta herramienta de lazo va ajustándose a las características de la imagen que tenemos. Y como puedes ver aquí, esto se va de cierta forma acercando de manera magnética a los bordes de la imagen que yo voy seleccionando. Esto por lo general para el diseño web no lo vamos a utilizar mucho, a decir verdad, pero es importante que sepamos que existe. Por lo general, la herramienta de lazo y de lazo poligonal no es algo que vayamos a utilizar mucho, porque por lo general en el diseño web trabajamos con cosas más rectangulares o circulares, pero es bueno ir sabiendo que esto existe. Además tenemos la herramienta de selección rápida o de varita mágica. Esto también tiene que ver mucho más con la edición fotográfica, porque por ejemplo si seleccionamos la herramienta de varita mágica, lo que va a hacer es hacer una selección alrededor del área en donde hagamos clic y va a distribuir de acuerdo a la gama de colores que tengamos. Entonces, si hago clic ahí, por ejemplo, vas a ver que seleccionó toda la gama de colores que estaba alrededor de la zona en donde hice clic. Y lo mismo aplica en la alternativa de la varita mágica, que es la herramienta de selección rápida, en donde lo que voy haciendo es ir pintando o arrastrando el pincel y va seleccionando en base a las características de la imagen, como puedes ver acá. No siempre es tan ajustado como a uno le gustaría, pero es bastante cercano a lo deseado. De todas formas, esto, como te decía, tiene mucho que ver con la edición de fotos más que con el trabajo de diseño web, pero es bueno irlo sabiendo. La siguiente herramienta es la herramienta de recorte, y esta herramienta nos va a permitir cambiar las dimensiones del documento en el que estamos trabajando. De esta forma, como puedes ver, esto va cambiando los tamaños de los archivos, pero en este caso vamos a mantenerlo del mismo tamaño, ¿cierto? Bien, una vez que modificas el tamaño de tu archivo, en este caso no lo voy a modificar, solo tienes que hacer clic en Enter para que este cambio sea efectivo, o hacer clic en este icono de visto bueno en la parte superior. Bien, entonces eso es lo que hace la herramienta de recortar. En este caso, en donde estamos trabajando con una mesa de trabajo, probablemente no sea tan útil el uso de esta herramienta porque ya tenemos definida nuestra mesa de trabajo. Pero en documentos como este, en donde tenemos una única imagen y no tenemos diferentes mesas de trabajo, aquí esto cobra mucho más sentido, como puedes ver acá, ¿cierto? Perfecto. Ahora, algo que no te mencioné anteriormente y que debería haber mencionado es que toda vez que tú hagas una selección, por ejemplo ese rectángulo, puedes eliminar la selección. Y por eliminar la selección no me refiero a borrar lo que seleccionaste, sino a deshabilitar esta selección para poder hacer una selección nueva. Entonces, ¿cómo haces eso? Bien, lo único que tienes que hacer es simplemente hacer un clic afuera con la herramienta de selección, o en tu computadora, en tu teclado, apretar Control D o Comando D, y eso va a deseleccionar lo que tenías seleccionado. Aunque sean diferentes zonas, no importa, lo va a deseleccionar de inmediato.
Luego tenemos la herramienta de cuentagotas, y esta herramienta sí que es fundamental. ¿De qué se trata la herramienta de cuentagotas? Aquí abajo tienes dos colores. Tienes un color frontal y un color de fondo. ¿Y qué significa esto? Significa que el color frontal es el color con el que vas a pintar o colorear algún elemento en caso de que lo selecciones, y el color de fondo es el color que vas a aplicar cuando borres o cuando decidas, valga la redundancia, pintar con el color de fondo. Entonces, si tú quisieras cambiar el color frontal, puedes seleccionar la herramienta de cuentagotas, seleccionar una parte de la imagen o de tu diseño al cual quieras obtener su color y hacer clic encima. Y como puedes ver, al momento de hacer clic encima de la imagen, el color primario o el color frontal de inmediato se cambió al color de la zona en donde hicimos clic. Vamos a hacer nuevamente el ejercicio. Entonces vamos a hacer clic en este lugar y vas a ver cómo el color frontal cambia de inmediato. Ahora, si eventualmente quisieras cambiar también el color de fondo, puedes simplemente presionar Alt en tu teclado al tiempo que seleccionas un color. Por ejemplo, voy a seleccionar de acá y vas a ver cómo el color de fondo cambió de inmediato. Entonces, eso es el verdadero trabajo que tiene el cuentagotas. Y esto es muy útil porque si tienes, por ejemplo, un botón de un color y abajo quieres tener otro botón del mismo color, basta simplemente con que hagas clic con el cuentagotas y vas a poder seleccionar el mismo color sin tener que preocuparte mucho. Ahora, nuevamente, ¿cómo puedes acceder al cuentagotas de manera rápida sin tener que hacer clic aquí en el panel de herramientas? Simplemente con cualquier herramienta que tengas seleccionada, presionas en tu teclado la tecla I y te cambias al cuentagota. Bien, con la tecla I te cambias al cuentagotas. Y eventualmente, si quieres cambiar a la herramienta de selección, lo puedes hacer con la tecla M. Entonces, si estás, por ejemplo, con la herramienta de mover, aprietas M y cambias a la herramienta de selección, como puedes ver acá. Ahora, las herramientas que tenemos hacia abajo, que son el parche curita, el pincel, el tampón de clonar, la goma, el pincel de historia y estos que, claro, desenfocar, enfocar, y estos de sobreexponer, realmente no necesitamos conocerlos muy en profundidad porque son herramientas específicas para la edición fotográfica. Si estuviéramos en este curso hablando acerca de edición de fotos, podríamos pasarnos varias clases explicando cada una de estas herramientas, pero ya que estamos hablando de diseño web, probablemente no vamos a necesitar del uso de estas herramientas por lo menos como herramientas fundamentales. Así que vamos a saltarnos directamente a esta herramienta, que es la herramienta de bote de pintura o de degradado. Vamos a partir con la herramienta bote de pintura. ¿De qué se trata esta herramienta? Bien, se trata de lo siguiente. Supongamos que tenemos una selección. En este caso voy a hacer una selección rápida de un rectángulo y quisiera pintar quisiera rellenar de un color en específico esta selección. Bien, lo único que tengo que hacer es seleccionar la herramienta bote de pintura y va a rellenar este espacio. Una vez que yo haga clic encima, lo va a rellenar del color que yo tenga seleccionado como color frontal. Entonces vamos a ver, voy a hacer clic encima de la selección y ¡pum! Ahí tenemos, pintado de nuestro color frontal. Ahora, si quisiéramos rellenar este espacio tal como lo hicimos con el bote de pintura, pero sin la necesidad de venir y seleccionar la herramienta, podemos hacerlo con un atajo de teclado que es bien útil. Podemos simplemente presionar en nuestro teclado Alt y borrar, y esto va a llenarlo con el color frontal. Y eventualmente también podemos utilizar las teclas comando o control borrar, y esto va a rellenar con el color de fondo. Así que también tenemos esta alternativa que es bastante rápida y nos puede salvar. No es tanto el tiempo que nos salva, pero si sumamos todas las veces que vamos a necesitar rellenar de un color en específico alguna selección, realmente vamos ahorrándonos bastante tiempo. Bien, continuemos con la barra de herramientas. Luego tenemos esta sección que nos permite crear diferentes cosas. Vamos a ver que la primera herramienta que tenemos es la herramienta de pluma.
¿Y qué es lo que nos permite hacer la herramienta de pluma? Nos permite ir dibujando algún vector tal como lo haríamos en alguna herramienta vectorial como Illustrator, por ejemplo. Como puedes ver acá, acabo de dibujar una silueta y con esa silueta podríamos eventualmente hacer clic derecho y convertirla en una selección y trabajar con ella. O podríamos crear una capa a partir de esta selección. Y esto es algo muy importante que tenemos que saber con respecto a la herramienta de pluma y en realidad con todas las herramientas vectoriales, que son todas las que tenemos desplegándose de la herramienta pluma y todas las que tenemos desplegándose como la herramienta rectángulo, rectángulo redondeado y de forma personalizada. Y es que al momento de seleccionar estas herramientas tenemos estas opciones acá que nos permite seleccionar si esto es una forma, y al seleccionarlo y hacer que sea una forma, vamos a ver que esto crea una capa propia para este trazo y va a estar relleno del color frontal que nosotros tenemos, y eventualmente podemos volver y modificarlo según sea nuestro antojo. Ahora, si esto volvemos atrás y lo cambiamos a una máscara, lo que va a hacer es que a la capa subyacente, es decir, a la capa que esté debajo de donde hicimos esta selección, para esa capa, que ya vamos a ver más adelante cuando exploremos las capas, esto se va a convertir en una máscara. Entonces, solo lo que esté dentro de esta selección o este dibujo vectorial que nosotros hicimos es lo que va a estar visible. Bien, entonces yo podría eventualmente arrastrar o continuar dibujando esto y vas a ver que la imagen o la información de píxeles de esta capa solo se va a ver lo que esté debajo o dentro de este dibujo que yo haga. Así que eso también es muy importante, saber cuál es la función de estos dibujos vectoriales como máscara. Y por último tenemos la posibilidad de selección. Entonces si seleccionamos la opción de selección y le damos OK a esto, la selección o el dibujo vectorial que nosotros hicimos lo va a convertir en una selección con la cual nosotros vamos a poder trabajar. Ahora, todo lo que hemos hecho hasta el momento con la herramienta de pluma es dibujar un objeto vectorial, que es lo que tenemos acá. Pero este trazo no va a estar aquí por siempre. De hecho, ¿dónde se guardan estos trazos? Ya que no lo tenemos como una capa ni como una máscara, entonces ¿dónde está guardado este trazo? Hay un panel que está junto al panel de capas, que es el panel de trazados. Y aquí es donde se van guardando los trazados. Entonces, yo puedo dibujar otro trazado ahora, pero si dibujo un trazado, se va a sumar a este trazado que yo tengo. Entonces, la mejor forma que tengo para evitar esto es hacer doble clic en trazado de trabajo, que es el trazado en el cual estamos trabajando ahora. Pero si hago doble clic sobre ese trazado, puedo guardarlo con algún nombre. Por ejemplo, voy a guardarlo con el nombre trazado ejemplo. Y puedo hacer clic fuera y voy a deseleccionar este trazado y voy a poder trabajar o crear un trazado nuevo, pero ese otro trazado no se va a borrar, y eso es muy importante. Bien, entonces puedo ir guardando mis trazados y eventualmente, si otro atajo de teclado interesante para que lo vayas anotando, si es que quieres convertir alguno de los trazados que tengas guardado en una selección, basta con que hagas clic, presiones en tu teclado la tecla control o comando y hagas clic sobre uno de los trazados y lo va a convertir en una selección. Entonces, si quiero borrar estos trazados, ahora solo puedo tomarlos y arrastrarlos aquí abajo a la papelera. Bien, eso es con respecto a los trazados. Y la forma en que funcionan los trazados es lo mismo que tenemos más abajo, en donde podemos cambiar a la herramienta de trazado, pero en este caso de pluma libre, en donde puedo dibujar un objeto vectorial simplemente arrastrando el mouse, que para ser honesto en términos de diseño web no es lo más útil del mundo. Y adicionalmente tenemos algunas herramientas que nos van a permitir añadir cosas a un trazo que ya tengamos hecho. Vamos a poder añadir un punto de ancla
Vamos a poder eliminar puntos de anclas o convertir puntos de ancla en ciertas formas. Por ejemplo, en un punto de ancla suave o en un punto de ancla de esquina. Vamos a ver cómo funciona esto. Primero vamos a hacer algún dibujo nuevamente con la herramienta de pluma. Y vamos a ver que si venimos y seleccionamos la herramienta de añadir punto de ancla, lo que va a pasar es que vamos a posicionarnos sobre el trazo que ya existe y vamos a poder añadir puntos adicionales. Bien, ahora si cambiamos a la herramienta de eliminar punto de ancla, vamos a hacer exactamente lo contrario. Vamos a posicionarlo sobre alguno de estos puntos de ancla y va a borrarlo. A veces el comportamiento es algo extraño al borrar un punto de ancla. Y también vamos a tener la posibilidad de convertir punto de ancla. Bien, que es esta última herramienta. ¿Y qué es lo que hace esto? Convierte el punto de ancla en un punto de ancla de tipo esquina. Bien, por ejemplo, este es un punto de ancla suavizado, pero si yo hago clic con esta herramienta encima, lo va a convertir en un punto de ancla duro. Ahora, todo esto que hicimos con añadir o eliminar puntos de ancla o convertir puntos de ancla, lo podemos conseguir sin la necesidad de seleccionar esas herramientas. Por ejemplo, ya que tenemos seleccionada la herramienta de pluma, basta con que nos posicionemos sobre este boceto y esto automáticamente va a añadir un punto de ancla. Así que no tenemos la necesidad de seleccionar esa herramienta. Y si quisiéramos eliminar un punto de ancla, por ejemplo, basta con que nos posicionemos encima y hagamos clic y este punto de ancla se va a eliminar. Ahora, si queremos convertir este punto de ancla, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la tecla Alt, presionar la tecla Alt y ahí hacer clic encima y vamos a ver que estos puntos de ancla se van a convertir en puntos de ancla duros, de esta forma. Así que no hay necesidad de seleccionar esas herramientas para obtener este resultado. Y voy a saltarme esta herramienta por un segundo para llegar a esta herramienta en donde tenemos selección de trazado y selección directa, que son un puntero negro y un puntero blanco. ¿Qué es lo que hacen estas herramientas? El puntero negro lo que hace es seleccionar y arrastrar los trazados y los arrastra y los mueve por completo. Toma toda la forma como un elemento único. Sin embargo, el puntero blanco es un puntero que selecciona únicamente un punto de ancla de esta forma. Bien. ¿Y cómo saber cuál es el que está seleccionado? Podemos saberlo porque es el que se muestra de color negro. Entonces, ¿puedes seleccionar más de un punto? Sí. Si haces una selección de esta forma, y en este caso seleccioné estos dos puntos y puedo moverlos sin ningún problema. Bien. Ahora, como todo lo que hemos visto hasta ahora, también podemos acceder de manera rápida a estas herramientas siempre y cuando tengamos seleccionada alguna de las herramientas vectoriales, como alguna de las que tenemos acá con las plumas o alguna de estas con respecto a los dibujos que están prehechos. Entonces, supongamos que tenemos seleccionada la pluma, por ejemplo, y estamos trabajando en este dibujo vectorial. Entonces, si yo quiero mover este punto de ancla hacia allá, con la herramienta de pluma seleccionada, basta con que presione la tecla control o comando en el Mac y esto se va a convertir en la herramienta de selección directa y yo voy a poder mover ese punto de ancla. Si yo creo un nuevo punto de ancla acá, voy a poder moverlo de esta forma. Entonces, con la herramienta de pluma seleccionada, por ejemplo, podemos cambiar a la herramienta de convertir punto de ancla apretando Alt, pero apretando comando vamos a poder seleccionar esto y cambiarlo y mover sin ningún problema. Bien, entonces así podemos hacer formas vectoriales que son bien particulares. Ahora, vamos con la última herramienta vectorial antes de que entremos a la herramienta de texto. Y esta es una herramienta muy importante que nos va a permitir dibujar rectángulos. Bien, de esta forma. Y adicionalmente tenemos la herramienta de
rectángulo con esquinas redondeadas, lo cual te va a permitir en la parte superior cambiar el radio de las esquinas redondeadas para que sean, por ejemplo, 5 píxeles. Esta es una herramienta muy útil para dibujar botones, por ejemplo, en donde vas a poder hacer dibujos como estos. Bien. También tenemos la herramienta de elipse, que nos va a permitir dibujar óvalos de esta forma. Y recuérdalo, en la mayoría de las herramientas que puedas dibujar algo, si mantienes presionada la tecla Shift, vas a hacer un círculo perfecto, o en el caso de los rectángulos, un cuadrado perfecto. Bien. ¿Qué otra herramienta tenemos acá? Tenemos la herramienta de polígono, y la herramienta de polígono nos va a permitir dibujar, por ejemplo, un pentágono. Pero eventualmente pueden ser más lados que 5. Y para ello tienes nuevamente este panel de opciones aquí arriba, donde puedes cambiarlo, por ejemplo, a 10. Y esto va a dibujar un 10ágono. En realidad no sé cómo se dice esto. Puede ser un hexágono, un octágono o básicamente la cantidad de lados que tú quieras. Por ejemplo, si quieres dibujar un triángulo, solamente escribes 3 aquí y vas a poder dibujar un triángulo equilátero. Lo otro que tenemos es la herramienta de línea. ¿Recuerdas que vimos que con la herramienta de selección podías dibujar una línea? Bien, con esta herramienta también vas a poder hacer lo mismo, pero en este caso es una línea vectorial. Y eso no sé cuántas ventajas tendrá, porque en realidad difícilmente vamos a exportar una línea como vector, pero existe la posibilidad de hacerlo de esta forma. Ahora, y aprovecho de contarte algo muy interesante. Si quieres que la línea sea vertical o que tenga que sea diagonal, perdón, simplemente puedes arrastrar y mover según sea tu interés. Pero si quieres que tenga 90 grados, tienes que presionar Shift y esto va a ser perfectamente en 90 grados. O puede ser horizontalmente perfecto o puede ser en 45 grados. Siempre que presiones la tecla Shift, esto va a ser técnicamente más específico. Entonces va a ser o vertical o diagonal en 45 grados o horizontal. Ahora que ya conocemos estas herramientas de vectores, vamos a borrar todo aquello que hicimos y vamos a conocer la herramienta de texto, que probablemente sea la herramienta que más vamos a utilizar dentro de Photoshop para diseñar sitios web. Y la herramienta de texto tiene diferentes variables. Tiene la herramienta de texto vertical, que es la que te permite escribir de esta forma. Bien, en realidad no es algo que vayamos a utilizar mucho, pero está la opción. Está también la herramienta de máscara de texto horizontal, en donde vas a escribir, por ejemplo, hola. Y una vez que está listo el texto, en realidad no te queda como texto, sino como una selección. Esto también es algo que difícilmente vayamos a usar, pero es bueno saber que existe, porque realmente hay casos en que a veces uno necesita este tipo de cosas. Es extraño, pero a veces pasa. Pero en realidad lo que más nos interesa a nosotros es la herramienta de texto horizontal, que es la herramienta tradicional de texto. ¿Cómo funciona esto? Simplemente haces clic en algún lugar de tu diseño y puedes comenzar a escribir. Bien. Y una vez que terminas de escribir, tienes que hacer clic en este icono de visto bueno que tienes arriba para aprobar el texto y decirle a Photoshop, ok, ya escribí el texto, o eventualmente puedes presionar Control Enter. No te confundas presionando Enter, porque si apretas Enter vas a hacer que el texto haga un salto de línea. Pero si apretas Control o Comando Enter, estás diciéndole a Photoshop, ok, ya terminé de editar este texto. Ahora, cuando escribes texto de esta forma, lo que haces es que sea una línea de texto que se extienda por tanto texto como decidas escribir, ¿cierto? Como en este caso, que incluso nos salimos de la mesa de trabajo por escribir el texto de esta forma. También, si tienes seleccionada la herramienta de texto, puedes dibujar un rectángulo de esta forma y al momento de escribir texto,
el texto siempre va a estar dentro de ese rectángulo y no se va a salir. Como nosotros estamos acá para diseñar sitios web, lo más probable es que en la mayoría de los casos tengamos que escribir texto dentro de algún rectángulo como este. Así que es muy importante saberlo. Y también es importante saber que si te equivocaste, por ejemplo, y creaste un texto de línea como este, es bueno saber que también puedes convertirlo en un texto de párrafo, de cierta forma. ¿Cómo puedes hacerlo? A través de el menú superior de texto, en donde tienes la herramienta convertir en texto de párrafo. Pero de momento la tenemos deseleccionada, no la podemos seleccionar. ¿Por qué? Porque tenemos el texto seleccionado y editable. Pero si hacemos si hacemos control enter y seleccionamos la capa utilizando la herramienta de mover, bien, tenemos seleccionada la capa, entonces podemos verlo desde acá. Ahora sí podemos ir a texto y vamos a convertir en texto de párrafo. Y la próxima vez que lo editemos, vamos a ver que ahora sí lo tenemos disponible para nuestra modificación de esta forma. Bien, así que es importante saber que la mayoría de las veces vamos a utilizar texto de párrafo, pero si es que usaste un texto de línea y quieres devolverte, lo puedes hacer desde ese menú. Ahora, cuando vamos a escribir texto, siempre el Photoshop nos va a dar opciones aquí arriba para personalizar este texto. Vamos a poder personalizar la tipografía, vamos a poder personalizar el estilo, el tamaño y algunas características adicionales que ya analizaremos cuando llegue el momento. Pero por ahora es importante que sepas que la herramienta de texto lo que va a hacer es permitirte crear textos. Básicamente eso es lo que hace. Y también es importante saber que toda vez que escribas un texto o toda vez que crees algún texto, Photoshop va a crear una capa adicional por ese texto. Bien, así que por eso cuando te dije que al momento de diseñar sitios web vamos a trabajar con muchas capas, gran parte de las capas que vamos a utilizar van a ser capas de texto. Así que es importante saber que cada vez que agreguemos un texto va a ser una capa nueva. Y lo último que tengo que decirte con respecto al texto es que cuando dibujas un recuadro de texto, por ejemplo, y tienes que llenar algo acá, pero no sabes qué poner, simplemente puedes ir a texto aquí arriba y puedes ir a pegar lorem ipsum. ¿Y esto qué es lo que hace? Llena todo el espacio disponible con texto falso para que puedas mostrarle a tu cliente algo así como, oye, mira, aquí va texto. Y eso es básicamente la función de lorem ipsum, que después será tu tarea reemplazarlo por el texto real. Luego, siguiendo con la barra de herramientas, tenemos la herramienta de mano que ya conocemos. Básicamente nos va a permitir arrastrarnos o mover nuestra mesa de trabajo para que podamos mirar aquello que nosotros queremos mirar. Y también tenemos la herramienta de lupa. Y la herramienta de lupa nos va a permitir mirar más de cerca, y si apretamos Alt nos va a permitir alejarnos del diseño. Y esto es algo muy importante que debemos siempre tener en consideración. Cuando estamos trabajando en el diseño web es muy importante que siempre, bueno, no siempre, la mayoría del tiempo estemos mirando nuestro diseño al 100% de los píxeles. ¿Por qué? Porque si hacemos un diseño, por ejemplo, y lo miramos de esta forma, nos va a parecer que el texto está muy grande, pero si lo miramos al 100% vamos a ver que el texto está de ese tamaño y en realidad no estaba tan grande. O nos puede pasar al contrario, podemos encontrar que un texto está si miramos el diseño en menos de un 100%, por ejemplo, si lo miramos de esa forma, nos puede parecer que el texto está muy pequeñito y lo agrandemos más para verlo bien, pero después cuando lo pongamos al 100% vamos a ver que el texto quedó demasiado grande. Por eso es importante siempre verlo al 100%. ¿Y cómo podemos saber a qué tamaño estamos viendo esto? Tenemos varias opciones. Podemos utilizar un panel que se llama el panel de navegación, que podemos habilitar desde ventana. Vamos a movernos hacia abajo y aquí está navegador. Y esto aparece acá junto a histograma, que en mi caso me gusta tenerlo junto a información, así que lo voy a dejar acá. Y el histograma también es algo que yo uso mucho, principalmente para la edición de fotos, pero me sirve también saberlo, tenerlo en este lugar. Así que aquí tengo el navegador y aquí nos va a decir siempre a cuánto porcentaje estamos viendo nuestro diseño. Bien. Y además esto nos va a permitir movernos a través del diseño de esta forma. Y toda vez que
queramos hacer zoom, podemos hacerlo desde acá incluso, moviendo esto hacia la izquierda o hacia la derecha. Y si queremos volver al 100%, podemos escribir ahí 100 y esto va a volver al 100%. Y vamos a poder centrarnos en el lugar que queramos. Ahora, si estamos en un zoom X, por ejemplo en zoom 500 y queremos volver al 100%, podemos hacerlo desde acá o podemos simplemente escribir o seleccionar, usar el comando de teclado que es control o comando 1 y eso va a mostrarnos nuestro diseño al 100%. Y si eventualmente quisiéramos que todo el diseño quepa en la pantalla, podemos apretar control o comando 0 y eso va a mostrar todo el diseño dentro de la pantalla. Bien, por ahora vamos a volver con comando 1 y vamos a verlo al 100%. Y adicionalmente de la información que tenemos acá, también en la parte inferior izquierda tenemos un indicador del tamaño en el cual estamos viendo el documento. Así que siempre vamos a estar conscientes de cuánto es el zoom que estamos aplicando a nuestro diseño. Bien. Por último, tenemos algunas herramientas adicionales que son la de selección de color frontal, en donde si haces clic encima de color frontal te va a permitir seleccionar un color nuevo usando este selector, o si haces clic sobre la imagen vas a poder seleccionar directamente alguno que te parezca necesario. Y la misma funcionalidad la tienes al hacer clic en el color de fondo, en donde vas a poder seleccionar el color que te apetezca desde acá, o puedes seleccionar desde tu propia imagen. Luego tenemos una herramienta de máscara, que en realidad es algo que tampoco vamos a utilizar mucho en el diseño web, porque es más apropiado para el diseño, para las ediciones de fotos, así que no vamos a profundizar en ello. Y por último tenemos esta herramienta que nos va a permitir cambiar el modo en que vemos las ventanas de Photoshop. Entonces, si hacemos clic una vez sobre esto, vas a ver que el espacio de trabajo se amplía y el diseño ocupa prácticamente todo el ancho de la pantalla. Entonces te va a permitir algo más de soltura al diseñar. Y si presionas nuevamente este botón, todas las herramientas de edición o los paneles laterales van a desaparecer. Y incluso me avisa aquí que estos van a desaparecer, pero que pueden aparecer de nuevo. Así que le voy a decir que no me lo muestre de nuevo. Y voy a cambiar de esta forma a pantalla completa. Pero wow, ¿cómo vuelvo acá? Simplemente acerco el mouse tanto como pueda al lado derecho y van a aparecer los paneles de acá. Si acerco el mouse al lado izquierdo, van a aparecer los paneles de acá. Y si acerco el mouse hacia arriba, van a aparecer los paneles de arriba, en teoría. Bueno, no aparecen ahora, pero tampoco es tan necesario. En realidad, esta es una opción que difícilmente yo ocupo, pero como todo lo que hemos visto hasta ahora, es importante saber que existe y está disponible para nuestro uso. Bien, espero que te haya quedado claro la función de cada una de las herramientas que tenemos en el panel de herramientas y que hayas podido interiorizar por lo menos algunos de los atajos de teclado que mencioné, que en realidad son bastantes y puede ser algo abrumador al principio, pero a medida que vayas avanzando y te vayas familiarizando con Photoshop, te van a resultar mucho más fáciles y mucho más útiles. Recuerda que si tienes cualquier duda, está el panel de preguntas debajo de este video para que las plantees sin ningún problema, y yo voy a estar ahí atento para responderlas dentro de mis capacidades. Bien, y si no sé la respuesta, voy a tratar de buscarla. Nos vemos en el próximo video, en donde vamos a seguir profundizando en Photoshop para el diseño de sitios web. Nos vemos ahí.